Gracias, Señor, por darme esta felicidad que yo siento muy dentro de mí. Comenzamos. Estamos en junio, en mes del Sagrado Corazón de Jesús, un Padre Nuestro, que el corazón de Jesús nos llene de su vida, de su amor y de su gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tras los mandamientos de la ley de Dios, nos pusimos a trabajar con los mandamientos de la Iglesia. Y es bueno recordarlos, ¿eh? Mucha gente no los tiene olvidados y son importantes. El segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte y si se ha de comulgar. Os decía el otro día que los mandamientos de la Iglesia son los que realmente nos centran en lo que es nuestra vida en el día a día. Son los que concretan el camino de santidad del cristiano. Entonces, el otro día era, por lo menos ir a misa los domingos y qué menos que confesarse alguna vez. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte y si ha de comulgar. Algo que todos constatamos es que el sacramento de la reconciliación, de la penitencia, está muy de capa caída. Antes, hace no muchos años, las confesiones eran muy frecuentes. Lo normal era acudir a un templo y encontrar confesores prácticamente siempre. Especialmente en esto, las iglesias regidas por religiosos solían tener siempre un muy buen servicio de confesionario. Hoy la confesión está perdida en gran medida. Parte de los sacerdotes que no nos sentamos a confesar y parte los fieles que han perdido la noción de lo que es el pecado y la noción de la necesidad urgente de confesarte, sobre todo si hay pecados mortales. Yo suelo decir en mis pueblos que no tengo un mueble menos amortizado que el confesionario. Y sin embargo, todo santo, todo cristiano que quiere avanzar en la perfección es alguien siempre de confesión frecuente. Todos los santos son gente que ha valorado muchísimo la confesión. Y la gran labor del santo cura de Ars, de San Juan María Vianney, fue precisamente el confesionario. Contaban que llegaba a pasarse el confesionario 16 y hasta 18 horas diarias. Él decía que lo que de verdad nos hace santos es el arrepentimiento, la confesión y la gracia sacramental. La obligación es, si hay conciencia de pecado mortal, al menos una vez al año. Al menos. Aunque te dicen, si hay conciencia de pecado mortal, confiésate lo antes posible, porque morir en pecado mortal no es cosa conveniente. No estamos jugando la vida eterna, estamos jugando el cielo. Así que los que estamos convencidos, por favor, cuidemos y valoremos el sacramento de la penitencia. Efectivamente, María Ángeles, se ha perdido el concepto no de pecado mortal, sino de pecado. Dejando el pecado en algo meramente de relación personal. La gente, cuando se le habla de pecado,
te dice, bueno, ¿qué pecados tengo? Pues que si me enfado con mis amigos, que si discuto con mi mujer, que si discuto con mi marido, son los pecados que tengo. Es decir, hemos convertido, a ver, ¿cómo me explico yo? Hemos convertido la fe en una especie de ONG solidaria. La fe. La gente de ¿qué es ser cristiano? Pues es ser bueno, ser cariñoso, atender a los pobres. Y a partir de ahí estamos identificando el pecado con la falta de caridad con el prójimo. Esto es reduccionismo. Es convertir el pecado en algo meramente humano. Yo me acuso si con mi pecado he podido ofender a alguien. Pero el pecado es mucho más. Es quebrantar la ley de Dios. Pecado es quebrantar la ley de Dios, que es mucho más que lo del prójimo. Es quebrantar la ley de Dios. Por eso, desde niño, nos enseñaron que teníamos que aprenderos de memoria los 10 mandamientos, porque si uno no sabe qué es la ley de Dios, difícilmente la puede quebrantar. Entonces, pecado es quebrantar la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Tenemos 10 mandamientos. Quebrantar los 10 mandamientos es pecado. Punto y final. Nos parezca a nosotros lo que nos parezca. Bien, ¿y cuándo comete uno un pecado? De momento no entra en la gravedad. ¿Cuándo comete uno un pecado? Para que algo sea pecado, tienen que darse varias condiciones, 3 condiciones. La primera, que una cosa sea mala o que nos creamos que lo es. Si yo estoy convencido de que los martes tengo que abstenerme de carne y como carne, pues estoy pecando. Ah, pero si no era un día de abstinencia, tú creías que era de abstinencia, has faltado, has pecado. Entonces, para que haya pecado, tiene que haber primero la materia, es decir, que una cosa sea mala. La gula, el mal uso del sexo, el robo, la mala palabra. Segundo, darnos cuenta de que eso es una ofensa a Dios porque quebranta su voluntad, la advertencia, y que a pesar de ello, yo lo hago. Para que algo sea pecado, tiene que haber materia, que sea algo malo, advertencia, lo sé, y sé que ofende a Dios, y consentimiento. Yo sé que esto es malo, yo sé, lo sé de siempre y me da la gana. Un ejemplo muy claro. Hablábamos el otro día de la misa del domingo. El asunto es serio, un asunto claro, es malo, falta la misa, lo sé, que tengo obligación de ir a misa, pero además no me da la gana de ir. Cuando existen las 3 condiciones, existe un pecado personal. Las 3 cosas. Que haya materia, que la materia sea así, que yo lo sepa y que decida. Materia, advertencia y consentimiento. Y ahí no vale el decir, bueno, yo tengo mi conciencia, porque aquí no estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de datos objetivos. Esta es la ley de Dios. Si tú faltas a la ley de Dios de una manera consciente y voluntaria, estás cometiendo un pecado. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy con el pecado es que hemos dejado a Dios de lado y nos convertimos nosotros en nuestros propios jueces. El gran problema del árbol de la ciencia, del bien y del mal, es que el hombre decidió que Dios no era quien para decidir lo bueno y lo malo, sino que el propio hombre decidiría lo que era bueno, lo que era malo y lo que le daba la gana. En el momento que el hombre decide qué es bueno y qué es malo, la cosa se complica. Y la gravedad del pecado no está en el subjetivismo, sino
en lo que realmente es. ¿Cuánta gente dice, pues yo esto no lo veo tan grave? Es que no depende de que tú lo veas grave o no. Depende de cómo lo vea Dios y depende de cómo lo manda Dios. Quien decide si el adulterio es grave, si robar es grave, si faltar a misa es grave o si jurar el falso es grave, no somos ni tú ni yo, lo decide Dios. Ah, pero es que ya vivimos en un mundo en el que somos autónomos. A mí no me parece grave. Y como no me parece grave, no me confieso y comulgo. Eso es falta de formación por una parte y un orgullo espiritual muy serio. Yo decido lo que es pecado, yo decido lo que no lo es. Bueno, entonces, lo primero es que entendamos que el pecado existe y que el pecado es faltar voluntariamente a la ley, a los mandatos de Dios. Si el pecado quebranta la relación con Dios, normal que la Iglesia nos diga, tenemos que confesarnos alguna vez. Cuando la Iglesia manda confesar los pecados mortales, la Iglesia ya está haciendo una distinción. Y es que hay pecados mortales, los que nos privan de la gracia y nos pueden condenar al infierno, y hay pecados veniales que, si bien es verdad que van minando nuestra alma, no nos apartan definitivamente de Dios. Por tanto, el pecado existe, pero hay pecados y pecados. No es igual cometer adulterio, no es igual un aborto que una mala palabra con mi vecino que la tengo aquí. No es igual faltar deliberadamente a misa el domingo que estar en misa el domingo y distraerte en las oraciones. No es igual. ¿Cómo va a ser igual? Y no es igual, pues, no sé, ser soberbio en algunas cosas que dedicarte a saltar bancos. No es igual. Y no es igual rezar con poca devoción que renunciar a tu fe y hacerte testigo de Jehová. O sea, vamos a ver. Por eso la Iglesia dice que hay pecados y pecados. Pecados mortales y pecados veniales. No es lo mismo una cosa que otra. De hecho, los pecados veniales, para perdonarse, no necesitan ni siquiera la confesión. Los pecados veniales se perdonan de muchas maneras. Por una visita a un enfermo, una obra de caridad, tomar agua bendita, rezar con devoción, lectura espiritual. Todo eso perdona los pecados veniales. El problema es el pecado mortal. Porque es así, mata el alma y nos hace arriesgarnos con las penas del infierno. Que esto queda mal, pero es lo que la Iglesia enseña y tenemos que seguir enseñándolo. Vamos a hablar de pecado mortal con muchos matices. ¿Qué hace falta para que el pecado sea mortal? Que haya materia grave, en algunos casos es clara, con el sexto mandamiento todo es grave, falta la misa grave, por ejemplo. Hay muchas maneras de analizar la materia, tenemos confesor. Entonces, pecado mortal es cuando es materia grave, cuando hay plena advertencia y cuando hay perfecto consentimiento. Y es pecado grave porque es una ofensa grave a Dios y es romper la comunión eclesial. Por el pecado grave, rompo la comunión, rompo con Dios, rompo con los demás. Ahí es donde tenemos que empezar a preocuparnos. Que no haya pecado grave, pecado mortal en mi vida. Dicho eso, vamos a matizar. Porque el pecado grave pide 3 condiciones que no son fáciles de definir siempre. La materia grave está claro que es materia grave.
la primera advertencia, que yo realmente sepa que es así de grave, hay gente que no sabe, por ignorancia. Y luego, en el tema del pecado, hay un tendón de Aquiles, un punto muy delicado, que es el tema del consentimiento. Porque el tema del consentimiento supone tocar el tema de la libertad del ser humano. Y ahí hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Un caso claro, somos todos adultos. En el catecismo se habla del sexto mandamiento y se habla de la sexualidad. Y dentro de la sexualidad se toca el tema de la masturbación. La masturbación es pecado mortal. Bien, pero, dice el catecismo, pero puede pasar que la gravedad moral de ese acto pueda quedar reducida pues por circunstancias especiales o por un hábito tan arraigado que sea difícil de superar. Quiere decir que todo esto que a veces la libertad no está siempre claramente definida. Por eso, cuando somos conscientes de que hemos faltado en algo a la ley de Dios, pero tenemos nuestras dudas que las podemos tener claramente, es cuando yo digo, por favor, tengan ustedes un sacerdote de referencia con el que poder consultar ciertas cosas, porque uno es mal confesor de sí mismo. Es mal confesor de sí mismo. Y lo que es objetivamente un pecado grave, a lo mejor vistas las circunstancias, puede tener una consideración moral distinta de acuerdo con lo que sea. Claramente, para que tengamos un pecado mortal, necesitamos que la materia se agrave. Uno puede tener dudas. Oiga, he tenido un conflicto familiar con problemas económicos metidos. ¿Hasta qué punto eso es materia grave? Háblalo con el confesor. Háblalo con el confesor. Tenemos un problema en la relación conyugal. Háblalo con el confesor, por favor. Háblalo con el confesor. Es que con el confesor. Con el confesor, planteale el asunto y diré, me pasa esto, ¿qué hacemos? Háblalo con el confesor. Pero es algo muy serio. Y como es algo muy serio y que pone en peligro la salvación del alma, la Iglesia nos dice, es obligatorio confesar los pecados mortales al menos una vez al año, evidente, al menos si hay peligro de muerte y, por supuesto, si deseo comulgar. Nuria, una de las historias más complicadas que tenéis los laicos y los sacerdotes es que ante un mismo caso nos encontremos con soluciones completamente contradictorias. Hay casos complicados que pueden tener soluciones diversas. Lo que es triste es que ante casos objetivamente valorados por la Iglesia, las respuestas sean distintas. Os pongo un caso muy claro. En una parroquia de Madrid, una persona que comulgaba con normalidad. Y un día me dice, hablando, me cuenta, claro, yo cuando me casé, pues, ¿cómo cuando te casaste? Ah, bueno, es que no lo hemos hablado. Pero es que yo estuve casada, pero nos tuvimos que separar, ahora estoy viviendo con un señor, nos casamos por lo civil y tal. Perdón. O sea, me está diciendo que el matrimonio canónico está disuelto, sin nulidad, que está casado civilmente con otro señor y está comulgando. Sí. Consulté con un sacerdote y me dijo, no hay problema ninguno. Yo le dije, pues no es así. Entonces, hay matices, pero es triste
que estas cosas puedan pasar. Entonces, si tú, Nuria, con toda tu buena voluntad, planteas el caso con toda su crudeza a dos sacerdotes y cada cual te da una solución distinta y objetivamente puedes validar las dos, haz lo que mejor te parezca. Pero ojo, hay una ignorancia vencible, que es la que te dice, entérate. La confesión y la psicología. Puf. Hay que aprender a confesarse y los sacerdotes tenemos que enseñar a confesar. Cuando uno se va a confesar, nos dice, bueno, es que vengo a hablar porque tengo problemas con mi padre, porque estoy ya mal con él, porque mi padre es transgénero. Un momento. Yo diría, una cosa es la confesión y otra cosa es la dirección espiritual. Usted viene a confesarse, te dice claramente los pecados que tiene, lo revisamos, le aconsejo, le doy la solución y se marcha. Usted necesita tiempo para alcanzar la vida, pues quedamos en otro momento. Y si lo que necesita es un desahogo periódico, pues no estoy yo, para eso no estoy. Yo puedo comentar el pecado. En un momento que hay una encrucijada en la vida, podemos hablar cómo solucionarla. Pero claro, hay gente que va a confesionario no a acusarse de su pecado, sino a hablar de lo malo que es su cuñado, de los problemas que tiene con la suegra, de que está deprimido, que tal. Eso. Yo, cuando alguna vez me encuentro con alguna persona y empieza a contar y tal, es que llevo una temporada que estoy con depresión, mire usted, la depresión, eso si se trata en el ambulatorio, yo de eso no entiendo nada, ¿no? Pero es muy difícil, ahí está la habilidad del confesor de decir esto sí y esto no. Entonces, me preocupa lo de Nuria, cuando tienes dos respuestas. Pongo ejemplos. Pues tengo una dificultad seria con mi madre, con mi marido. No sé si por bien de la familia llevar a mi madre a una residencia, porque mi madre no quiere nunca una residencia puesta con nosotros, pero mi marido no quiere, o dejarla en casa, y el sacerdote te dice, pues llévala a la residencia, y otro te dice, pues déjala en casa. Haz lo que quieras. Ahora, si un sacerdote te dice que, aunque no estés casada, puedes comulgar y otro te dice que no, oye, fórmate, porque a lo mejor alguno está equivocando. Y si es verdad que eres un sacerdote, un caso de adulterio, si hay, vamos a ver, Nuria, si hay adulterio y es un tema puntual, eso necesita confesión sacramental y punto. Y si es vivir en adulterio, lo que es vivir en adulterio, no hay confesión. No hay confesión, porque yo no puedo dar la solución a alguien que me dice, vivo en adulterio y voy a seguir viviendo en adulterio. Es que la confesión exige arrepentimiento y propósito de la enmienda. Entonces, un adulterio puntual tiene un arreglo fácil: confesionario y penitencia. Vivir en adulterio, vivir en concubinato, eso no admite confesión. A una persona que vive en adulterio o en concubinato, no se la puede dar la absolución y se la puede admitir en la comunión. Porque no es un caso puntual, es una situación. Y me dice aquí, oiga, que es que yo estoy viviendo con un señor, con una señora que no son ni marido ni mujer, ¿qué hago? Pues no se puede comulgar. Esto, es que hay que decirlo así. Es que hay que explicarlo así. Bueno, en cuanto al pecado mortal. Y en cuanto al pecado venial, pues son pecados que debilitan la relación con Dios, pero no necesitan confesión. Francisco, vamos a ver. Esto no podemos dejarnos hacer un análisis de casuística a ver qué hacemos con cada caso. Yo puedo dar principios generales, pero casuísticas no me voy a meter en ellas. Si en algún momento tenéis un problema especial particular, lo hablé con un sacerdote y que os asesore. Yo puedo decir que en caso de que haya discrepancia, si hay discrepancia normal, haced lo que queráis.
Si hay discrepancia que se puede solucionar, estudiad más el tema, y en casos más particulares, chico, acuda cada cual a su confesor o sacerdote de confianza y le diga, oiga, ¿y yo qué hago con esto? ¿Yo qué hago con esto? La confesión, cuando menos, anual, si hay pecados graves. Los pecados veniales no es necesario confesarlos, pero es conveniente, porque la confesión te da la gracia de Dios y además te ayuda en el propósito de la enmienda. ¿Cómo confesar? Ya que ha salido ahora. Las 5 condiciones para una buena confesión las conocemos todos. Conocemos todos. Lo primero, examen de conciencia. Ahí empieza el problema. Porque yo no sé si es por ignorancia o por comodidad, te encuentras con esa gente que te dice, ya, ese como yo no sé lo que es pecado, ese como cada sacerdote dice una cosa distinta, no sé lo que es pecado porque lo quieres. Hay 1000 exámenes de conciencia que te explican perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Ustedes se meten, estamos en internet, y ponen esquema de examen de conciencia. Los tienen de un montón de tipos. De un montón de tipos. Cualquiera de ellos, cójalo. Y rápidamente con el examen verán si pecan o no. Es que yo no sé si peco. Sí, sencillísimo. Examen de conciencia. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Te preguntará, rezas, te formas en la fe, vas a misa los domingos, defiendes tu fe, tal. Claro. No tomarás el nombre de Dios en mano. ¿Tienes costumbre de jurar? ¿De prometer? Si haces alguna promesa, la cumples. Blasfemas, dices disparates. Santificar las fiestas. Vas a misa los domingos y día de guardar. La escuchas entera con devoción. Anda que no tiene una cosa ya para empezar a mirar. Entonces, es una solución muy facilita decir, no, sí, como yo no sé lo que es pecado, toma este esquema de conciencia, verás que clarito lo tienes. Entonces, lo primero es examen de conciencia. Darnos cuenta de lo que hacemos mal. A mí me sorprendió mucho hace algún tiempo una señora, que en un momento yo había confesado y tal. ¿He confesado? Y un día me dice, no, si yo en tiempos tuve un aborto. Aborté voluntariamente. ¿Perdón? ¿Y usted no está confesado? Ah, no. Es que vivimos en una situación de la que no conocemos ni sabemos nada. Entonces, vamos a ver. Un buen examen de conciencia para que sepamos realmente lo que está dentro de la ley de Dios. No matarás. Bueno, pues el matar, el insulto, la agresión, el aborto, tal. Lo primero que necesitamos es un buen examen de conciencia. Cójanse cualquier... Hay miles de modelos. En el ritual de la penitencia hay miles de modelos. Cójanse uno. Y verán que pronto se dan cuenta de lo que es. Segundo punto. Dolor de los pecados. Claro, que esto está esto de cajón. Si peco y digo, ¿qué más me da? ¿Qué más me da? ¿Y por qué va a ser malo abortar? ¿Y por qué va a ser malo faltar a misa el domingo? ¿Y por qué va a ser malo acostarme con mi novio? Porque, vamos a ver. Esto es lo que está en contra de Dios. Me duele. Y el tercer punto, que es clave para entender las situaciones de pecado, es propósito de la enmienda. Padre, que es que tengo una relación extramatrimonial. La vas a cortar con ella. No es que no voy a cortar con ella. Pues, poner confesión. ¿Y eso? No hay confesión. Vamos a ver. ¿Por qué quieren ustedes que yo les diga? Si hay una situación y no hay confesión, o sea, y no hay propósito de la enmienda, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que he negado la absolución 1 o 2 veces en mi vida.
Porque he tenido confesiones en las que el mismo penitente me ha dicho, padre, sé que no me puede dar la absolución, pero necesito de alguna forma desahogarme. Bueno, pues he escuchado, yo te escucho, entiendo lo que me dices, y me dice, si sé que no me puede dar la solución, o sea, no se ha tenido que negar. Si veo algún caso que he tenido que decir, mire, en esta situación se convierte en misión imposible. No sé, como si alguien me dice, mire usted, yo me dedico al narcotráfico, deme la solución, porque mañana me viene un cargamento de hachís. Esto no se puede, ¿no? Y luego ya es decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Que, por cierto, no hay nada más ridículo que la penitencia que solemos poner los sacerdotes en confesión. Un ejemplo. Padre, voy a confesarme, llevo sin ir a misa todo este año. Todo el año sin ir a misa. En penitencia, 3 Ave Marías y 2 Padres Nuestros. No es serio. Si fuéramos lógicos, la penitencia que es resarcir el daño y un esfuerzo especial que te ayude a mejorar. Voy a contar una anécdota para que os riáis, que siempre es bueno. Contaban en un convento, pues que, bueno, teníamos la habitación uno al lado del otro. Bueno, total, que decía uno, jolines, las 10 de la noche me falta por rezar la mitad del oficio del día. Joder, qué pereza, qué pereza, qué pereza. Las 11:30, las 12 pecado. Fulanito, confiésame, ¿qué te pasa? Que no he rezado hoy el oficio. En penitencia, una de María. Decía, me sale más barato. Me sale más barato. Entonces, en la antigua iglesia, la confesión había una confesión, si el pecado era público, era confesión pública, el obispo ponía una penitencia muy seria, y cuando había cumplido la penitencia, venía por la absolución. Que a lo mejor la penitencia era durante 6 meses, durante las misas, estar de rodillas en la puerta de la iglesia durante 6 meses. Hoy las penitencias son simbólicas, perfectamente simbólicas. Pero tiene sentido, ¿eh? Tú cometes un pecado, pides perdón, te arrepientes, el confesor te acoge, te pone una penitencia y cuando la has cumplido, dice, cuando la cumplas vuelves. Decía a mis alumnos. Si el alumno me dice, me acusa que no estudia, muy bien. Penitencia, aprobar el curso. Y cuando la apruebe, vuelves. Bueno, eso es la confesión. Eso es la confesión. Pero penitencias de esas, de agárrate y no te menees, son escasísimas y prácticamente inexistentes. Pero claro, las penitencias tienen que servir para reparar el daño causado a la iglesia, porque con mi pecado hago un daño, y tienen que servir para ayudarme a ser mejor. La penitencia debe ser proporcionada. Pero claro, ahí también tenemos una dificultad seria. La dificultad seria es que tampoco tenemos un catálogo. En la antigüedad sí, todavía unos catálogos de pecados que venía por tanto, tanto, por tanto, tanto, por tanto, tanto. Hoy eso ya no lo tenemos y queda, bueno, a la discreción del propio confesor. En cuanto a la confesión, por terminar, que sabéis que no me gusta alargarme, en cuanto a la confesión, yo diría que es un regalo de Dios la posibilidad de acercarnos al confesor y pedir perdón de nuestros pecados. La vara de Bellano. Que es una gracia de Dios. Que es un sacramento que nos renueva, nos purifica y nos devuelve la reconciliación con Dios. Que la confesión ni hace falta confesarse a diario ni pasarse los años. Porque además es de las cosas que cuanto más tiempo pasan, después más cuestan. Después más cuestan. Y que cuando vayamos a la confesión,
es el momento de hacer un buen examen de conciencia, saber por qué pedimos perdón y porque además hacer el examen de conciencia nos hace conscientes de lo que es nuestra vida y de qué estamos fallando. Y por supuesto, cuando tengamos alguna duda, pues miren, para eso deberíamos tener a un sacerdote pues suficientemente sensato y de confianza como para decirle, padre, tengo unas dudas, tengo un problema familiar, no sé cómo resolver una cuestión matrimonial, tengo un problema en mi negocio que no sé cómo afrontarlo. Bueno, pues si tienen dudas y tienen una sensibilidad, ahí sí merece la pena decir, pues miren, hablamos y listo. Hora de marcharnos. Termino contando una anécdota. En algunos casos es difícil confesarse. Digo que manejando la confesión pasó 1 año, 2 años, 3 años. ¿Y ahora qué hago? Me ha pasado, como podéis imaginar, solo faltaba, pues sobre todo en momentos especiales, primeras comuniones, bodas, que va alguien a confesarse y te dice, padre, es que hace mucho tiempo, hombre, padre, pero mucho, padre, años. Y yo, en esos casos, por quitar hielo y facilitar con tu padre hace años, digo, pero ¿cuánto hace? 10 años, 20 años. Era un abuelito que iba a la primera comunión de su nieto, pero a los 80, ¿no? Y me dice, padre, que llevo mucho tiempo sin confesarme. Le digo, ¿qué? ¿Cuántos años? ¿10 años? ¿20 años? Y dice, uy, padre, 20 años. Desde que estuve en la División Azul. Estamos hablando de los años 40. Santo Dios. Fue una confesión bonita, sin prisa, tranquila. Y al final me dice, gracias, pater. Sabéis que en el ejército el cura es el pater, ¿no? Gracias, pater. Jolines. Este pobre no se confesaba desde que estuvo en la División Azul. Más de 40 años. Te encuentras cada cosa y qué emocionante fue ver a aquel hombre llorar. Gracias, pater. En fin, bueno. Trapella, ¿dónde estás? Bien, a ver si vas a coger. Porque Trapella viene a jugar conmigo y cuando le quiero coger sale corriendo. A ver, un momento. Ven, Trapella, ven. Ven, anda, ven aquí. Ya que tengo. Ya está. Anda. Saluda, Trapella, que nos tenemos que ir a cenar. Venga, anda, saluda. Saluda, bicho malo. Oye, Trapella. Mira que te está saludando, hombre. Tiene una fuerza, tiene una energía. Oye, pero no me chupes más. No me chupes más. Está guapo. Bueno, nos despedimos recibiendo la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Buenas noches. Viva Cristo Rey. Buena cena. Y hasta mañana, si Dios quiere, que veremos a ver qué pasa en la iglesia. Hasta mañana.